Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre esta tercera ronda. Ha terminado hace unos minutitos, a priori una partida muy interesante y en la práctica lo es. Dean Liren, que había perdido en la primera ronda, casi obligado a ganar, en el sentido para no quedar ahí un poquito descolgado, lleva las piezas blancas y enfrente, bueno, pues al siempre peligroso Richard Rapport. Traeremos la clasificación una vez termine la tercera ronda. Y ya en el tablero de 4 a lo que se contesta por parte Rapport con caballo F6, más jugadas desarrollo, C4, G6 buscando el fianchetto y tras caballo C3 y D5 defensa Grunfeld. Se opta por la variante del cambio con esta captura, E4 las blancas ganan centro y aquí el caballo está atacado y bueno, pues lo más jugado sin duda es capturar en C3, cediendo aún más centro si cabe a los peones blancos, pero a cambio teniendo un desarrollo de piezas pues más rápido. Con el alfil en G7 ya se empieza a atacar esa estructura central, C5 va a venir, caballo C6, metiendo presión sobre todo sobre el punto de D4. De momento alfil C4, ya que la idea de las piezas blancas es traer quizás el caballo vía E2 y no F3, evitando quizás clavadas molestas con alfil G4 y también manteniendo la defensa en D4. Tras estos movimientos C5 se está entregando un peón, pero realmente no se puede capturar, alfil por C3, dando un jaque y ganando quizás la torre, y alfil D2 existe este movimiento que es más fuerte todavía. Dama D4, torre C1 con doble ataque sobre el alfil y tras dama por C4, alfil por C3, dama por E4 jaque, también tocando el punto de G2 y a caballo E2 las piezas negras podrían enrocar en corto, ya que también había ataque sobre la torre de H8 y tienen de momento peón de más y bueno, pendiente del desarrollo de las piezas en el flanco de dama, pero con cierta ventaja. Desde luego que no es una opción para las blancas capturar en esta posición. Caballo E2 y como decíamos, vamos a ver rápidamente este movimiento, ya que existe alfil G4, quizás un poquito molesta, aunque en este mismo momento quizás no valdría por este tema táctico, alfil por F7 jaque y si rey por F7, bueno, pues se recupera la pieza perdida en F7 o entregada, capturando ese peón de más. Y bueno, pues las negras han perdido la opción del enroque y ahí en esta posición las piezas blancas estarían bastante mejor. Volvemos ya a la partida tras C5, finalmente caballo E2 y caballo C6 con nuevo defensa y ataque sobre el punto de D4. Tras estos movimientos se juega alfil E3 incorporando una nueva pieza y aquí ambos jugadores enrocan en corto y B6, bueno, reforzando C5, también buscando el fianchetto del alfil de casillas blancas, torre C1, que como vemos es un movimiento que de momento la torre pues se activa una columna que está cerrada, aunque podrían venir cambios en algún momento en D4, pues es interesante ya tener la torre en este tipo de líneas que se suele abrir la columna C y también se evita temas en algún momento de capturas por parte del alfil de casillas negras. Es verdad que en esta posición se podría jugar D por C5. De momento el peón de C3 está defendido, pero aquí existe dama C7 y a cambio las negras de entregar un peón pues tienen bastante fuerza con la torre de A8, caballo E5 podría ser interesante tocando y molestando al alfil de C4, la dama tiene cierto control ya sobre la columna C y las negras por ese peón que están entregando pues quizás tendrían bastante o tendrían compensación. Esto no ocurre, como decimos, finalmente se juega torre C1 con los temas que hemos comentado, alfil B7 fianchetando y tras estas jugadas alfil B5. Torre C8 quizás activando y de alguna manera igual que el movimiento de la torre anterior de C1 y tras estas jugadas dama D2 conectando las torres y desarrollando la dama. Quizás una idea para las blancas podría ser D5, avanzando el centro jugando C4, pero es verdad que este movimiento deja defender la casilla D5, caballo E5 y tras C4, bueno, pues se ha ganado cierto centro, pero también se dejan casillas entre medias, por lo tanto puede ser un poquito pronto. Se opta por este desarrollo de dama y tras dama D2, C por D4, finalmente capturando en el centro y evitando quizás en algún momento ese D5, C4 que habíamos visto
blanco. Tras las capturas, las blancas mantienen un centro importante. Dama de 6, activando la dama, pudiendo venir a casillas como B4 o A3. Como vemos, el alfil de B5 pues está indefenso. De momento torre F de 1 y tras dama B4 se ofrece el cambio de damas y también se toca el alfil de B5. En esta posición Dinh Liren decide de momento mantener damas en el tablero. A estas jugadas se juega E6 y tras los mismos H4 buscando un H5 y, si lo permiten las piezas negras, incluso H6. En esta posición Rapport basa su fuerza o su ataque nuevamente sobre el punto de D4, jugando torre F8, y aquí a un movimiento, por ejemplo, como H5, evitando que las blancas puedan avanzar este peón en la posición, existiría E5, siendo ya o dejando al alfil de casillas negras sin prácticamente movimientos. Una jugada como F6 pues deteriora un poquito la defensa de las negras o la debilita, y en algún momento se podría capturar el peón de G6, aunque de momento el alfil de B5 estaría indefenso de cara a un futuro. Por lo tanto, tampoco sería buena idea. Torre F de 8 con presión sobre el punto de D4, y el tema es que aquí encuentra un movimiento muy interesante Dinh Liren, que es alfil G5. Si F6, bueno, pues nuevamente debilita la estructura de peones donde se encuentra el rey negro. ¿Y qué se puede hacer con la torre? En caso de retirarla a una casilla como F8, las piezas blancas podrían jugar A3, tocando la dama, dama de 6, E5 nuevamente. El alfil pierde fuerza en el tablero, la dama está tocada, y si se retira a B8, H5 es bastante molesta. Por lo tanto, aquí Richard Rapport decide entregar la calidad a cambio de atacar en el centro. Caballo por D4, y tras estas jugadas alfil por D8 y torre por D8, entrando en una posición bastante compleja, ya que por un lado puede venir alguna descubierta sobre la dama, pero tampoco la torre de D8 está defendida. Las negras además tienen como opción capturar en E2, siempre vendría con jaque, o al menos de momento. La dama está también de alguna manera atada a la defensa del alfil, y bueno, pues también el alfil de B7 está indefenso, el peón de A7, la torre de D8 como decíamos, y hay bastantes cosas en el aire, ¿no? La dama de B4 tampoco está defendida, el peón de A2. De momento, tras estos movimientos y con todo el follón que hay en el centro, Dinh Liren juega H5, siendo el mejor movimiento en el módulo. Anteriormente también con alfil G5, que decíamos que era muy interesante. Y aquí ¿qué se puede hacer? Una captura en esta posición debilita bastante el enroque enemigo, y aquí la línea podría continuar tras caballo por D4 y torre por D4 con dama G3, entregando el alfil de B5, que aún no capturándolo, bueno, o capturándolo, las blancas mantendrían una ventaja pues prácticamente ganadora. Si torre por D1, torre por D1. El problema está que en algún momento la torre puede entrar en D8, el alfil está clavado y las piezas blancas pues están mucho mejor, y en caso de capturar o ganar el alfil en B5, existiría por parte de las blancas dama B8 jaque, tocando el alfil en B7, con posibilidades de meter también la torre en la octava, y alfil F8, bueno, pues se gana también la torre en D4, ¿no? Con bastantes temas tras estas jugadas. Otra opción que podemos pensar: no se puede capturar en B5 ya que cae la torre, como decíamos, que estaba indefensa, y a caballo C6 el caballo defiende a la torre y la dama está atacada. Existe simplemente dama C4, retirándose, manteniendo defendido el alfil o ambas piezas. Se pueden cambiar en esta posición, y tras el cambio de material pues realmente esto favorece a las blancas, que hay que recordar que tienen esa calidad de más. Por lo tanto, evita este tema como hemos comentado. Tampoco la captura en H5 hemos visto que es viable. Caballo por B5 tampoco, ya que cae la torre de D8. Y aquí lo que Richard Rapport juega
es alfil E5. Quizás un poquito mejor alfil F6 defendiendo, la torre en D8, y el tema es que el alfil en E5 en algún momento podría estar vulnerable tras jugar F4. Es verdad que siempre está defendido por el caballo y existe caballo por E2 viniendo con jaque, pero bueno, quizás este movimiento o mantener el alfil en F6 era un poquito más fino, ¿no? Tras estas jugadas, la partida continúa con A4, defendiendo el alfil y liberando a la dama de esa responsabilidad. Otra idea para las blancas podría ser jugar alfil A6, buscando el cambio de material y minimizar la posición. La dama en A6 estaría tocando el peón de A7 y quizás una de las torres podría entrar en C8, cambiando incluso más material. Y aquí las negras podrían capturar en E2, dama por E2, ya que la torre ataca en la posición, y tras torre por D1, bueno, pues se simplifica la posición bastante y torre por dos peones. Es verdad, por lo tanto, bueno, pues hay cierta ventaja para las blancas, no obstante, ¿no? El cambio siempre favorece al jugador que tiene más material, que en este caso es la calidad. Como decimos, no se juega alfil A6 y se juega A4, y aquí viene un error por parte de Richard Rapport jugando rey G7. Quizás torre D6 podía ser más interesante, y a F4 echando al defensor de la torre, pues la dama defiende también a la torre y se mantiene en la columna D con temas que hemos mencionado anteriormente. Hay un movimiento tras rey G7 importante que mantiene ventaja para las piezas blancas, y Dinh Liren lo encuentra siendo muy difícil, aunque una vez hecho es lo lógico, y es jugar rey F1, ya que por un lado defiende al caballo de E2 y esta captura ahora no vendría con jaque. Y de hecho, bueno, pues es lo que hace a continuación Rapport, caballo por E2, la ventaja es clara para Dinh Liren, se encuentra el movimiento y aunque antes lo ha encontrado, juega dama por E2 teniendo cierta ventaja, pero no siendo tan fuerte como dama por D8. El tema es que se puede ganar la torre en C1, pero ahora existe un movimiento tremendo para las blancas que es dama G5. Capturando el alfil, el caballo también está atacado, el alfil de B5 está defendido, por lo tanto parece que las piezas blancas están bastante fuertes en la posición y casi ningún movimiento, bueno, a pesar de este peón que podría caer, pues favorece a las negras por hacer una jugada alfil F6. Pues primero tienes este jaque, te cae el alfil y bueno, pues las blancas están ganando en 3 jugadas. Por lo tanto, esta podría ser una opción para Dinh Liren, no obstante no captura en D8, captura en E2, la partida de alguna manera se iguala y aunque solo llevamos 22 jugadas, pues prácticamente se iban quedando sin tiempo ambos jugadores. Tras estas capturas, la torre si no se retira hay que capturar en D1, torre por D1 y tras estos movimientos A6. Capturando o entregando el peón en A6, pero a cambio capturando en A4, alfil por A6, alfil por dama por A6 y tras estas jugadas dama por E4. Quizás tras estos movimientos Dinh Liren juega torre 1 con ataque sobre la dama, detrás está el alfil. Interesante primero cambiar peones en G6, ya que el peón de H5 pues había quedado sin fuerza y sin posibilidad de avanzarse, o al menos el rey podía capturar debido a ese error con el rey en G7, y tras estas jugadas algo como dama E2, aunque vamos a ver que tras este movimiento también, o incluso con dama E2, es difícil cazar a la dama negra o buscar el cambio de damas para llegar a un final quizás algo mejor para las blancas. Tras estos movimientos la dama simplemente se retira de 4, dama E2, dando un doble al alfil. Es verdad que se deja defender el peón de A4, pero no se puede capturar por parte de las negras, y alfil F6 retirándose y a ver cómo puede progresar Dinh Liren. De momento captura en G6 y tras estos cambios dama E4 ofrece cambio de damas, lo evita Richard Rapport, defiende al peón de A4 y tras estas jugadas dama D2. Es verdad que aquí a dama D4 un poquito mejor podría ser dama C2 para buscar quizás torre 3, torre B3 metiendo presión al peón de B6, pero bueno, pues las piezas negras podrían jugar simplemente dama D6 retirándose y a este movimiento una jugada como dama C4, dama D7 y es difícil progresar, ¿no? Por lo tanto, tras estas jugadas dama
se cambian peones, se juega dama e4 defendiendo el peón de a4, dama d2, torre 2, jaque, jaque ahora con la dama en d1, la torre vuelve a e1, dama d2. Tras estos movimientos, evitando pues la repetición, Dinh-Lirén juega g3. La partida continúa con alfil d4 con bastante presión sobre el punto de f2 y tras dama e2, evitando males mayores o mates, dama c3 retirándose y bueno, pues estando muy sólidas las piezas negras. Tras estas jugadas, torre d1, dama c6 con ataque sobre el peón, se deja una pieza Richard Rapport, pero realmente no se puede capturar, ya que en esta posición no está cayendo el peón de a4, que quedaría además defendido por la torre, sino que hay mate por parte de las negras con la dama en h1. Por lo que se juega dama g4 atacando dos veces al alfil y tras estos movimientos e5 defendiéndolo y además aunque no hay mate en esta posición ya que la dama se ha retirado de d2, si dama h1, el tema es saber cómo se defiende este peón de a4. La torre no puede venir a 1, la dama ya no tiene control sobre el peón, por lo tanto a5 también se perdería el peón y aquí lo único mejor que tiene Dinh-Lirén es devolver la calidad que tiene a cambio de ese peón y se iguala la partida y tras rey g8, dama de 8 jaque y rey g7 y repetir varios movimientos llegan a la jugada 40 y en esta posición firman las tablas. Quizás con opciones de ganar la partida Dinh-Lirén, pero bueno, pues al final Richard Rapport ha tenido aguante. Por lo tanto, quizás Dinh-Lirén pues ha perdido medio punto, lo ha ganado Richard Rapport y vamos a ver nuevas partidas, a ver qué pasa. Un saludo y hablamos. Chao.